Exactamente, y con altas temperaturas también que hemos sentido acá en el país, en la capital, y que se conjugan con esta situación de sequía, ¿no? Que hace ya una década experimenta nuestro país, una sequía bastante extrema y que también obligan a repensar un poco cómo vivimos las ciudades, principalmente las zonas urbanas, con lo que tú mencionabas, ¿no? Nuevas formas de hacer más eficiente el uso de el agua, la vegetación también y la plantación de árboles. Y es por eso que el Ministerio de Vivienda junto con la CONAF ha lanzado esta plataforma que se puede encontrar en la página web del MIMBU, donde se entregan algunas recomendaciones de cómo utilizar mejor estos recursos y también la vegetación en nuestro país. Por eso nos acompaña Paz Serra, ella es jefa de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, para comentar un poco esta iniciativa. Vamos a mostrar más adelante parte de estas plantillas, estas fichas que se han puesto a disposición de quienes quieran, digamos, repensar un poco cómo plantar árboles acá en la capital, en espacios urbanos, principalmente teniendo en cuenta el tema de la sequía, ¿no? Cuéntanos un poco más de esta iniciativa. Buenos días. Buenos días, Jacinta. Bueno, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el gobierno en general estamos, por supuesto, muy preocupados por la sequía, el cambio climático, pero al mismo tiempo con este deseo, esta necesidad de tener áreas verdes. La ciudadanía requiere más espacios públicos vegetales, digamos, o sea, donde haya contacto con la naturaleza, tal como estamos tú y yo en este momento. Entonces, ¿cómo combinar esta necesidad, que por un lado tiene una componente social, o sea, la equidad urbana, los parques y las áreas verdes son muy importantes, y por otro lado, cómo hacerlo con poca agua, con un cambio climático que cada vez agudiza más los problemas? Esa combinación nos obliga a ser más inteligentes. De ahí nace este concepto de áreas verdes inteligentes. Hemos visto países, no sé, Israel, por ejemplo, en situaciones mucho más complejas del punto de vista climático, con un uso medido del agua y inteligentemente distribuyéndola, reciclando el agua. Y creo que es el camino que estamos obligados a tomar en este contexto. En eso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha ido desde las grandes políticas públicas. Estamos próximos a sacar una política nacional de parques urbanos. Estamos al mismo tiempo haciendo importantes parques: Mapocho Río, el Parque Barón en Valparaíso, Parque Oasis en Calama, tenemos en Talca, en Temuco, Puerto Montt, Copiapó. Hay muchos parques a lo largo del país que estamos impulsando, y esta iniciativa ya es una bajada práctica. O sea, hemos tomado todas las escalas, desde lo más general a lo más, no sé si llamarlo doméstico, fácil, didáctico. Y estas fichas que estamos partiendo, porque es la primera lanzada de recién 24 especies, pero vamos a ir por más, para poder apoyar a todos quienes estén interesados. Cuando digo todos, me refiero públicos, privados, hay paisajistas, hay personas que a veces de mutuo propio, pero también hay municipios que no tienen recursos para tener paisajistas y necesitan tener un referente de alguien que haya estudiado por ellos. Y eso es lo que nosotros hemos hecho durante un largo tiempo para crear esta ficha, de manera tal que cuando alguien diga, ¿cómo lo hago para poder poner un árbol que sea idóneo a tales características? Por ejemplo, es muy distinto poner un árbol en un parque, como estamos aquí, donde hay una cierta explanada y espacio, a ponerlo en una vereda angosta, donde las raíces no deben interferir en el paso de los peatones, etcétera. Entonces, después lo mismo, ¿en qué zona del país me ubico? ¿Qué tipo de uso voy a tener? ¿Alto tráfico, bajo tráfico? ¿Van a haber adultos mayores, niños? No sé, ¿qué características tiene el espacio público que estoy armando? Entonces, incorporo yo una serie de necesidades, y el sistema, esta plataforma online que tú te has referido, te arroja alternativas de árboles posibles. Y eso creemos que es una manera de traducir un lenguaje simple a la ciudadanía, aquellos grandes criterios, a tenerlos a la mano. Y esa misma ficha, Paz, bueno, entrega información de, por ejemplo, las hojas de ese árbol, las mismas raíces, porque tal como comentabas tú, a veces las raíces generan algunos inconvenientes con las veredas que terminan rompiéndose, y eso también afecta la movilidad, digamos, de las personas. Pero hay otra situación que también mencionabas, que es que muchas municipalidades no tienen los recursos para poder implementar todo esto, y eso se nota a veces en la falta de áreas verdes que tienen algunos municipios en contraste con otras que tienen bastantes, ¿no?
¿no? Sí, bueno, el tema de la escasez de áreas verdes por municipio es un tema largo que podríamos comentar en otro momento y tiene que ver principalmente con la capacidad de mantener los parques que tienen los municipios, mucho más que con la capacidad de diseñar y construir, que por supuesto hay un ministerio aquí para respaldarlo, pero la conservación de los parques es lo que nos complica y eso es el uso del agua, los recursos de profesionales, guardias por ejemplo, la capacidad de reparar juego infantil, etcétera. Pero remitiéndonos a lo que es la capacidad o características de un árbol, si quieres, si te parece, podemos mostrar la ficha. Acá en la ficha le vamos a pedir a Aurora Aravena también que nos muestre esta ficha que está disponible, como lo decíamos, en la página web del MIMBU y que tiene la información necesaria, ¿no? Claro, este es un ejemplo, en este caso es el jacarandá, que lo que presenta es, bueno, su nombre, su origen, el tipo de hoja que tiene, la distribución dentro del país. En este caso es un árbol que lo encontramos entre Coquimbo y el Maule, que tiene un pequeño fruto, explica su tipo de hoja. En este caso es un follaje que tiene flores, que ya incorpora una parte decorativa, que también es muy importante. Tiene entonces variables de la especie y su entorno. En este caso el jacarandá tiene alta tolerancia a la sequía, es un árbol idóneo a la escasez hídrica, también es tolerante a la exposición directa del sol y nosotros consideramos que es un parque apto para parques, plazas, veredas amplias. En este caso este árbol no sería un árbol idóneo para una vereda angosta de alto tráfico, sino más bien sería un árbol que requiere espacio tanto desde el punto de vista de sus raíces como de su follaje alto. A pesar de requerir poca agua. Lo encontramos bastante ideal para los bandejones, que son normalmente espacios no usados, pero muy visualizados. O sea, son lugares donde la estética sí es importante, que da bienestar ver algo bello y que sin embargo no se usa tanto, pero se puede observar desde el vehículo o desde la bicicleta. La distancia de su plantación se recomienda de 7 a 10 metros, en el caso entre una especie vegetal y otra, y aproximadamente los 12 metros entre una edificación y la especie vegetal. Otras consideraciones, es muy tolerante a la contaminación urbana, que también es importante cuando estamos hablando de mejorar las ciudades. No así a la contaminación industrial. Esta especie no resiste bien el viento y se desengancha con tormentas de mediana intensidad. Solo tolera la poda en etapa juvenil antes de los 4 años. Y por último, esta especie no necesita mayores requerimientos de manejo, es tolerante respecto de las buenas podas de diámetros pequeños, pero no favorece la floración. Es recomendable evitarlas o hacerlas de manera suave. Eso también es muy importante porque tenemos un problema normalmente con la poda municipal, requiere muchas horas hombre y este es un árbol de poca poda y eso lo hace mucho más resistente para un contexto urbano. Ahí está, entonces muchas gracias, Paz. Información detalladísima que hay entonces en estas fichas que ha dispuesto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con una iniciativa que busca, claro, no solamente hacer más eficiente el uso del agua en una época totalmente compleja para nosotros en que estamos experimentando esta fuerte sequía, sino también para mejorar el aspecto del espacio urbano y, por cierto, también equiparar lo que es la situación con las áreas verdes, ¿no?, que tanto se necesitan en nuestro país. De todas maneras, no perder estas áreas verdes, pero con, como nos explicaba ahí tu entrevistada, tener otro tipo de vegetación que necesite menos agua, pero no por eso también llenar de cemento. Es muy buen ejemplo el que daba. Gracias, Jase, nos encontramos durante la mañana. Nos vemos.